Santiago, hoy con Quique Mujica, como siempre, con Ascanio Cavallo y con Josefina Araos, nuestra dupla de los lunes. Y la Josefina Araos nos propone, Enrique, ¿cómo se dice? No sé si es resurrección, que resurgen. Claro, como la ave fénix. Claro. Los líderes del proceso constituyente convencional. Sí, yo he contado como los 10 o 15 que van de distintos sectores. Son varios, sí. Sí, los más llamativos son Jaime Baza y la Elisa Loncón, por cierto. Bueno, eran la primera mesa. Era la primera mesa. En la primera mesa, con toda esa performance que tuvo la primera mesa, donde se empezó a incubar el destino de la convención, que terminó también de caerse con el escándalo Rojas Vade. Ahí bajaron en la encuesta, las propuestas, y después de la elección, cuando la clase política despertó de ese opio electoral y se dio cuenta que estaba pasando en el Palacio, en el Congreso, dijeron, chuta, pongámonos las manos, pero ya era muy tarde. Y eso se activó con la asunción de Álvaro Elizalde como presidente del Senado. Ahí estuvo el corolario con el apoyo de la UDI para decir, sabéis que la verdad que aquí tenemos un problema. Si no nos hacemos cargo de lo que está ocurriendo ahí, vamos a tener un problema mayor. Bueno, no se hicieron cargo y perdió Pero Loncón y Baza tuvieron un protagonismo y ha tenido poca mea culpa y autocrítica. Loncón siempre ha sido la tesis que esto fue culpa de los medios y de las mentiras y de las fake news. Así, bueno, Baza yo creo que también piensa lo mismo. Por lo menos así lo decían al principio. Esto va a ser tema esta semana porque además se cumplen 3 años del plebiscito, del 4 de septiembre, Josefina Arauz. Así es. Y claro, ellos dos sacaron además entrevistas en estos días por sus candidaturas al Congreso, uno a la Cámara, la otra al Senado. Y es bien impresionante porque las dos entrevistas, parecen como detenidas en el 3 de septiembre, o sea, sí, del 2022. A mí no me deja llamar la atención. Yo entiendo, en fin, uno tiene opiniones distintas y yo entiendo que las personas permanezcan fieles a ciertas ideas, pero uno espera que en política haya un diálogo un poco más virtuoso y abierto con la realidad, ¿no? Gabriel Boric, por ejemplo, yo tengo muchas diferencias, pero creo que tiene una apertura, digamos, que lo obliga cuando elabora por qué está donde está hoy, más allá de lo que uno pueda pensar, trata de hacerse cargo de las cosas que pasaron, ¿no? Y acá las cosas que pasaron siguen siendo explicadas de la misma manera como se explicaron el 3 de septiembre. ¿No? Y eso llama harto la atención. En Elisa Loncón, la entrevista que dio en el DF, circuló sobre todo una cuña que me parece la más reveladora. En todo caso, no hay mucho más en su entrevista, que es que faltaron oídos técnicos y comunicacionales en la convención que pudieran orientar su discurso, ¿cierto? Precisar el lenguaje, dice ella, y educar a la gente. Y todas las frases lo que compone esa oración es bien discutible. No faltaron oídos técnicos en la convención, ni propios ni externos, digamos. O sea, el mundo, por así decir, de la mayoría de la convención estuvo bien asesorado por técnicos. Muy asesorados por una élite académica nacional e internacional que estuvo bien a favor y bien comprometida con la propuesta constitucional. Entonces, además, hubo ojos técnicos críticos y a favor de la propuesta. Entonces, no faltaron, tampoco comunicacionales. Lo que pasa es que ella luego agrega los indicadores que ellos no advirtieron porque estaban, parece, dominados por las circunstancias, o eso es lo que pareciera decir. Los indicadores que ella da que no habrían advertido son las encuestas, los bots y la desinformación. Nada más, ¿no? Entonces no hay ninguna revisión respecto de las propuestas realizadas, ¿no? Y lo mismo Jaime Baza, ¿no? Para él la convención desplegó una potencia, estoy citándolo, constituyente que pudo haber cambiado las estructuras de poder de este país de raíz. Y por lo tanto, lo que hubo fue, digamos, y que explica que este proceso tenga más tribuna que el segundo proceso, según él, es la reacción, ¿cierto?, de los grupos privilegiados y de la política tradicional a la amenaza a esas estructuras de poder que significó el proceso, ¿no? Y lo que hay son descalificaciones
personales y nunca a las propuestas mismas, ¿no? Lo que también, no voy a decir mentira porque es muy fuerte, pero lo que también es muy discutible, porque lo que hubo y hay hasta hoy fueron críticas a las propuestas mismas. Y cierro con que esto lo hemos comentado otras veces, fue un estudio que hizo Matías Barksted de Sociología en la Católica, está en el COES también, junto con CADEM, si no me equivoco, el día del plebiscito, el 4 de septiembre. Fue una encuesta que se hizo ahí mismo, ¿no? A boca de urna. A boca de urna. Y su conclusión, que sacó en su momento, no sé si en una columna en La Segunda, con Andrés González, si no me equivoco, es que el votante del rechazo fue un votante bien racional. No fue un votante dominado por el temor y por noticias falsas, sino por el rechazo muy consciente a las propuestas de la convención, ¿no? Y sobre ellas no se hace mención alguna, ¿no? Me parece bien inquietante y digno de análisis, no solo porque son candidatos ambos al Congreso, sino porque 3 años después no parecen haber acusado recibo de lo que fue ese proceso. ¿Cómo ves el asunto, Ascanio? Mira, quiero decir 2 cosas, digamos. Una, de orden general. Se me ocurría que una forma de elegir a los parlamentarios por los cuales tú vas a votar en octubre, ¿verdad? En las elecciones de octubre, es tratar de discernir entre 2 posibilidades. Esta persona viene a ganar un sueldo alto, ¿verdad? Y viene básicamente a eso. O 2, esta persona tiene realmente capacidad de incidir en la elaboración de políticas públicas para el país. Yo creo que si uno tiene una intuición sobre esa diferencia, basta para inclinar el voto. No, porque es verdad que... ¿A calentar la silla? Es que es verdad que... La silla de oro, más. Bueno. Cabe sospechar, digamos, sin acusar a nadie, que muchos ex convencionales van efectivamente a buscar ingresos. Porque después de la experiencia que vivieron, no tiene mucho sentido presentarse a una elección, sobre todo aquellos que durante todo el proceso descalificaron la institucionalidad vigente, que es la misma hoy día, no es distinta a la que había, ¿no? Por lo tanto, no es honrada, no es transparente su postulación en este sentido. Bueno, y lo segundo es que, claro, no fueron los medios, no fueron los periodistas, como ya ha dicho la José, pero hay que decir que la convención fue extremadamente hostil con la prensa, no un poco, extremadamente, ¿no? Cuando recién se instaló la convención, prácticamente el implícito era que nunca debería haber periodistas ahí, no había sala, no había conexiones, no había ninguna comodidad. Ninguna comodidad, digamos, estaban en el jardín, ¿no? Así que mal pueden reclamar por la conducta de la prensa, digamos, después de haber tenido la disposición a que la prensa no escuchara, lo cual significa que no escuche la opinión pública, ¿no? En el fondo ese es el tema, digamos. No le interesaba que la gente supiera lo que estaba pasando. Y en eso es responsabilidad central la de Loncón y Baza, ¿no? A mí me sorprendió ver estas candidaturas. Me sorprendió ver que apareciera Elisa Loncón hace ya una semana, una cosa así. Sí, sobre el final, digamos. Claro. O sea, la posibilidad empezó como a principios de agosto. Porque por el Frente Amplio terminó como candidato al Partido Comunista. Claro, porque son 2 personas que no creen en las instituciones a las que postulan, ¿no? Ambos querían eliminar el Senado. Jaime Baza utiliza un argumento retórico para decir que no, que era... No era eliminarlo. Claro, que iba a ser Cámara de Regiones. No, era eliminarlo, digamos, ¿no? Era inventar otra... Y no sé si le estará completamente consciente de que es una discusión que viene del siglo XIX, ¿no? Ni siquiera es actual. Así que... Ahora, Baza va de candidato a la Cámara de Diputados, por si acaso, ¿no? Sí, verdad. Eso es una diferencia. Elisa Loncón va al Senado. Elisa Loncón va de candidata al Senado, sí. Así que es confuso este panorama. Yo creo que estamos enfrentando
una elección parlamentaria que va a ser súper confusa por estas razones, por este tipo de postulaciones. Hay muchas más. Ellos no son los únicos raros, por así decirlo, ¿no? Está lleno de candidatos. Por eso digo, uno debería hacer el ejercicio de preguntarse, ¿qué me parece? No estoy diciendo cuál es la verdad. ¿Qué me parece? ¿Viene a ganar un sueldo? ¿No? ¿O viene a trabajar? En fin. ¿Josefina? O sea, en todo caso, Jaime Baza viene muy decidido, digamos. O sea, su entrevista en ese sentido es muy elaborada, no solo en la mirada respecto al proceso constituyente y de lo que ellos representaron, de lo que representa el Senado también, sino también de lo que quiere hacer, de sus propuestas, etcétera. O sea, está muy decidido a trabajar. Otra cosa es que algunos creamos que sea trabajar en agendas discutibles, aunque en fin, algunas de las que presenta son interesantes, ¿no? Pueden ser dignas de atención, pero a mí lo que más me preocupa, más allá de que pueda ser para algunos preocupante y muy nocivo que personas que piensan así vuelvan a la política. En fin, ahí podremos tener opiniones distintas, pero a mí al menos me parece preocupante. Igual me inquieta por ellos mismos, digamos, la mirada que tienen respecto de la ciudadanía. O sea, ese es un error, un sesgo bien impresionante y que en algún minuto va a tener consecuencias. Quizás Jaime Baza gane, es una figura competitiva, quizás llegue a la Cámara, puede ser, y no se dé cuenta de esto por mucho tiempo, pero hay un sesgo bien impresionante en seguir pensando que todo fue por desinformación o por la campaña de la reacción conservadora, ¿cierto?, que se vio amenazada en sus privilegios, ¿no? Ahí hay un sesgo respecto de la ciudadanía que en algún minuto va a tener efectos. Ya los tuvo, digamos, en el rechazo, los tuvo en cómo le fue a este gobierno, pero me llama la atención que persistan ahí, no lo adviertan, porque está bien, manténganse fieles a sus ideas, pero expliquen los procesos de una manera un poco más sofisticada y compleja, porque si no las cosas les van a ir reventando sucesivamente en la cara, digamos. Sí, o sea, la ciudadanía está en un lugar demasiado diferente, no basta, es demasiado insuficiente el argumento, ¿cierto?, de la reacción conservadora y de la desinformación para explicar por qué las personas piensan lo que piensan, están donde están, defienden lo que defienden, ¿cierto? Solo hablan de que cambiaron las prioridades, pero uno no sabe muy bien por qué, no logran explicar por qué cambiaron esas prioridades y por qué entonces, para la convención, si todavía no cambiaban tantas las prioridades, no apoyaron masivamente esos ciudadanos, ¿cierto?, esos movimientos con los que ellos se identificaban, su propuesta de redistribución del poder. Si existiese eso que alegan ellos, que es la manipulación de los medios, la manipulación de las redes sociales, el pensamiento conservador, la élite, la oligarquía, Boric no hubiera sido presidente. Si tuviesen ese poder, claro, si esa fuera el poder, tuviesen un poder así como omnipresente, omnipotente, Boric no hubiera sido presidente. ¿Y por qué Boric fue presidente? Y ellos perdieron poco después de que Chile eligió al presidente más de izquierda que ha tenido en su historia, en la historia reciente, por cierto. Entonces, a mí no me calzan eso. Así es. ¿Ascanio? Sí, y bueno, claro, es que cuando uno parte de esas premisas llega siempre a las mismas conclusiones. Sí. No es raro eso. Es como el imperialismo yanqui. Claro. Echémosle la culpa de todo al imperialismo yanqui. Entonces el diagnóstico que ahora hace Jaime Baza, por ejemplo, es que hay una especie de reflujo del movimiento social, ¿no? Una especie de retracción. Y cuando se le pregunta si eso es local, dice que es epocal. Sí. La pregunta es ¿cuándo cambió la época? ¿En qué momento pasó eso? Es impresionante como definición pensar de esa manera. Pero bueno, en fin, tan sometido a una competencia, la gente dirá si llegan al Parlamento o no. Este Parlamento va a ser igual o peor que el anterior. Sí, Yo creo que no. Entonces que no se van a construir mayoría. No es tanto que no tenga mayoría, es que el nivel de la discusión no creo yo que vaya a mejorar
con el repertorio de candidatos que hay, de los cuales, recordemos, un montón va a la reelección. No son unos pocos, es la mayoría, digamos. Y es una mayoría que tiene buenas posibilidades de volver a ganar. Yo creo que va a ser más fragmentado, un poco más fragmentado, porque ya casi no se puede más, y de peor nivel, digamos, que también es difícil. Oye, pero todo puede ser peor. malo el panorama, po. Nada halagüeño. Es que lo que había que hacer hace rato era hacer una reforma del sistema político que cambiara algunas de estas cosas, por lo menos, que le cerrara la puerta al oportunismo, ¿verdad? Y no se hizo. Entonces, ese va a ser uno de los grandes déficits de este gobierno. Y no se quiso hacer, ¿eh? Se quiso hacer. No, pues, exactamente. Claro, no, ahora, no se pudiera. el tema de la convención va a ser tema por la cantidad de candidatos que están reapareciendo, digamos. O sea, va a volver a ser tema, por lo menos en el debate como de las élites, ¿no? Es interesante porque y va a ser interesante ver cuánto aparece y cuánto influye en los resultados de los candidatos ahora al Parlamento que estuvieron en la convención, a propósito del debate que se ha dado en otros momentos, de cuán influyente o cuánto se puede hablar de que el apruebo rechazo, ¿cierto?, del 2022 es o no un clivaje, ¿no? Es o no un eje que determina decisiones políticas o identificaciones políticas hoy, ¿no? Claramente Jaime Baza, su apuesta es que lo es, y de hecho puede ganar explicitándola, ¿no? Y defendiendo las cosas de la misma manera que las defendió entonces, pero va a ser interesante eso porque va a ser inescapable la discusión sobre el tema, y yo creo que es bueno que sea transparente, digamos, y que la ciudadanía pueda pararse con total claridad, digamos, frente a la manera en que los candidatos se paran en ese escenario. Una última cosa que, a propósito de lo que decía antes, de que está este sesgo persistente en la explicación de por qué la gente vota como vota, ¿cierto? Y que votaría como vota cuando no los votan a ellos, digamos. Cuando los votan a ellos están en lo correcto y actúan libremente, pero cuando no los votan a ellos están dominados por la reacción, la agenda conservadora, etcétera. Pero además los actores, ellos mismos, en este caso Jaime Baza y Elisa Loncón, sobre todo en el inicio de la entrevista a Elisa Loncón, vale la pena mirarlo, no tienen responsabilidad sobre los hechos, además, que es como lo más básico en los políticos, digamos, que son están en política en primer lugar porque creen que tienen agencia, que pueden modificar el rumbo de las cosas y por lo tanto eso les asigna inmediatamente responsabilidad sobre los hechos y por eso se les exige a los actores políticos. Pero acá en su interpretación no parecen tener responsabilidad sobre por qué las cosas fueron como fueron, ¿no? Solo son víctimas de las circunstancias porque estaban en algo demasiado grande, demasiado complejo, aislados, sumidos en ese esfuerzo, o bien víctimas de el control de los medios, ¿no? Y eso, yo supongo y espero que en algún minuto tenga impacto, si no en lo inmediato, en el mediano o largo plazo, en la trayectoria electoral y política de esas figuras. Escanio, ¿algo más sobre esto? Sí, solamente que la convención tuvo un desenlace bastante trágico, ¿no? Para las expectativas que tuvo en el momento de instalarse. Me parece que nunca esperó que ocurriera lo que ocurrió, pero yo creo que no se puede dejar de tener a la vista que es responsabilidad de la propia convención, ¿no? No hay ese resultado tan masivo, tan macizo, tan contundente, no se consigue con ninguna clase de votos. O sea, no. Claro. O sea, no hay forma, digamos, no hay forma de conspirar para lograr algo así. Por lo tanto, es responsabilidad de los... Ahora, los que han sido, curiosamente, más duros con estos candidatos, no con Loncón y Baza, sino con los que fueron exconvencionales, ha sido el propio oficialismo, que le puso la bancada de la vergüenza. Jaime Baza les responde, de hecho, también los tilda como parte de miembros de la política tradicional amenazada. El establishment, claro. O sea, Jaime Baza aprendió poco, Bueno, digo, después de esa experiencia. Pero es su narrativa, es la narrativa que le conviene también para ser elegible en noviembre. Él está siendo muy estratégico, sin duda, sabe por qué habla como habla. Sí, pues no se le salió, digamos. No, digo, pero
recordemos que fue una experiencia frustrada la primera. Así. O sea, no hay nada que alegrarse. Bueno, si le echan la culpa a los marcianos, obviamente que no Y nada hay que un hacer. tercio que sigue estando ahí. Sí. Y a él apuesta Jaime Baza en un nicho con el que puede ganar. Sí, pues, y esa constitución sacó el 38%. Así o sea, es un público. Sí, claro, y está el otro tema de si es comparable o no con el otro proceso, que convengamos que al lado de la convención fue fome. Po. Sí. Fome. Digamos, Fome. la convención tenía No es lo vértigo. Sí. Tenía Y no es el lo mismo, vértigo diario. sobre todo Tenía- por tenía ser el show, segundo. digamos. Sí, Sí. No es lo mismo, sobre todo por ser el segundo. Porque además Porque el está delimitado en función de lo que pasó en Claro. el primero también. Con Josefina Arauz, con Quique Mujica, con Ascanio Cavallo, estamos haciendo página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Nos quedan los recuerdos de este 1 de septiembre. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en cap.cl. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM, nadie te da más. Elige Softland, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland tendrás el más completo software para tu empresa con soluciones de e-commerce, finanzas, gestión, capital humano, comercial, operaciones y ahora en septiembre con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. Página 13. Déjale. El bueno de Barry Gibb está de cumpleaños, ¿eh? Nació un día como hoy de 1946, así que va por los 79. Es bueno lo de Barry Gibb. El único de los hermanos Gibb que queda vivo a todo esto. ¿Cuál era el otro? Andy. Andy, que fue el primero que se murió, porque se murió muy joven. Maurice y Robin, que también se murieron, que eran los mellizos. Se murieron todos. ¿Y eran más jóvenes que él? Eran más jóvenes que Barry. Barry era el más grandote, el más grande, alto. sí. Sí. Y el más... Era como el líder. El ícono. Sí. Mm. Sí. Bueno, Barry Gibb. Bueno. Slayer tocó por primera vez en Chile como parte del Monsters of Rock en la estación Mapocho. Tom Entre Araya. sus integrantes está el bueno de Tom Araya, que nació en Viña del Mar. Fue el 1 de septiembre de 1994. Tom Araya. Tom Araya, que Conocido. hablaba español. Yo lo entrevisté esa vez, el 94. Y hablaba español, pero hablaba con acento chileno, el español. Cuando hablaba, No, en lo inglés hablaba hablaba más perfecto o menos. inglés. Claro. Pero cuando hablaba como chileno hablaba, ya, ¿verdad? Como para eso. 30 años. 31 años, sí. Po. ¿Qué más les cuento? Gloria Estefan está de cumpleaños. En algún momento fue muy famosa. Sí. Conga. muy. Conga, con Miami Sound Machine. Eso, y el 2022 ocurrió esta... Argentina, qué gran país. El 2022, en Buenos Aires, el joven Fernando André Sabaj Montiel intentó asesinar, así por lo menos lo registran los libros, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, gatillando en su cara 2 veces con un arma que se atascó y no llegó a disparar los balazos. Igual era medio trucho. Sospechoso. Pero el arma estaba. Las balas también. Y no le funcionó. No funcionó. ¿Qué diríamos si hubiera funcionado? Diríamos que ¿Qué tragedia. diríamos? ¿En qué mundo viviríamos? Trucho. ¿Ah? Trucho diría aquí. Claro. Totalmente. Ya, recuerdos de este 1 de septiembre con... bueno, se cumple un aniversario más de la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Nada más y nada Que menos. comenzó el 1 de septiembre de 1939, como aprendimos todos en el colegio. Con Josefina Arauz, con Ascanio Cavallo, con Quique Mujica. Gracias por el programa de hoy. Que estén Chao, bien. que esté muy bien. ¿eh? Nos vamos con los Bee Gees. Y después de la pausa sigue la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.